Hola, hola, ¿cómo están? Pues en un live nuevamente para nuestro reto 63 días, activa tu cuerpo, despierta tu mente. Y bueno, hoy es el día ya 22 de este reto. Va caminando muy a prisa los días y bueno, pues esperemos que ustedes estén realizando y adquiriendo hábitos saludables para tener nuestra mejor versión en cada uno de nosotros. Bueno, hoy tenemos un tema muy bueno. La verdad, estaremos hablando con un nutriólogo y aparte con personal de aquí de Sensa 37. Y el día de hoy, bueno, nos acompaña el maestro en salud pública, Hugo Ortega Durán. Él está en salud escolar y estilos de vida saludable del Departamento de Promoción de la Salud del ISAPEC. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues aportar en este tema tan interesante. Claro que sí. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí, estaremos ahí abordando el tema precisamente de alimentación con sentido y bueno, pues vamos a ver qué tanto platicamos de ello. Claro, con todo gusto. Gracias. Y bueno, también tenemos hoy también de invitado y haciendo aquí esta mesa para ver ciertos puntos de vista con el maestro también, Luis Alberto Rodríguez Rangel. Él es el encargado del área de enfermería de Sensa 37. Luis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes y pues bueno, qué mejor con estos temas dando el seguimiento, lo que ya hemos realizado, hablar con antelación salud mental, salud laboral y ahora salud en lo que es la nutrición. La alimentación. Es correcto, y pues qué mejor con un experto que es Hugo. Un placer, Hugo, que estemos aquí y pues iniciemos porque se nos hace tarde. Sí, vamos igual, esperemos que pues a todos y a todas les quede claro, a todas las compañeras, a compañeros, que simplemente pues va dirigido para los trabajadores del ISAPEC en este reto que lo estamos laborando o trabajando, mejor dicho, para ellos, para que se nutran, hagan ejercicio, tengan una salud mental adecuada. Y bueno, hoy el tema alimentación con sentido. ¿Qué es la alimentación con sentido, Hugo? Claro que Podemos sí. ir abriendo tema. Con todo gusto. En el título, aquí lo que vamos a incluir y justamente hablar de estos temas, como ya bien se comentaba en la introducción, pues son temas amplios, son temas incluso complejos y el definirlo desde los sentidos, justamente hacer énfasis en qué importancia o qué relevancia tiene tocar un alimento, percibir su aroma, saborearlo, observar esas particularidades que tiene. Vaya, se requiere tomarse el tiempo para hacerlo y justamente el ponerle esta connotación de hacerlo con sentido se refiere a esta parte, a darle esa relevancia, darle ese lugar que tiene pues cada uno de los alimentos. Desde cómo está conformado, qué forma tiene, qué colores incorpora, eh, cómo se va degustando en la boca, es decir, es suave, es más duro, es jugoso, etc. Cuando incorporamos esos elementos al momento de que estamos consumiendo dichos alimentos, eso enriquece justamente el cómo lo aprovechamos. Le damos, nos tomamos ese tiempo y justamente dentro ya de nuestro cuerpo, esos alimentos van a procesarse de manera más sencilla. O sea, lo que nos dice la evidencia en ese sentido va justo en temas de saciedad, de estos procesos de apetito-saciedad. Y justamente cuando ponemos lo contrario, es decir, que comemos a prisa, que no le damos ni siquiera tiempo a saber qué estamos comiendo, nuestro sistema nervioso no lo registra de la misma manera. Y en ese extremo podemos poner el ejemplo de que podemos comer así unas comidas copiosas en 5 minutos y pareciera que no comiste nada. Me refiero a que sigues sin una saciedad adecuada. Y cuando realizas este ejercicio de tomarte el tiempo, de ver incluso de dónde proviene ese alimento, no sé, pensemos en una manzana, una mandarina, cuánto tiempo tardó en la planta en crecer, cómo se conforman los gajos, la cáscara, etc. Vaya, son elementos que nos van dando pues esa conciencia sobre lo que estamos comiendo. No es el comer por comer, sino mejorar esa relación con la comida, mejorar esos sentidos que tenemos con la comida y sobre todo ver y hacer
el disfrutar la comida en el momento, ¿no? Es correcto. Sí, 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 Así o sea, es. porque si no, pues vamos a estar ahí Así es. comiendo Es por correcto, comer. por comer, así es. Y deja de eso, ¿no? Que podemos estar comiendo así mucho, pero ¿qué nos está nutriendo? Finalmente me puedo comer una manzana, una fruta, o me puedo comer una bolsa de papas y pues qué es lo que me va a ayudar, ¿no? Pero creo que también algo bien importante de todo esto que mencionas es la cultura. Porque finalmente estamos en México, donde nuestra alimentación principal es, por ejemplo, el maíz, las tortillas. Que debería de ser, ¿no? Ajá, sí, Correcto. pero Debería de ser, creo que sí. también es importante deja la calidad, no la cantidad. No, yo me puedo comer todos los días una tortilla, 2 tortillas, pero me puedo comer 10, 15 tortillas y entonces voy a tener problemas en la alimentación. Por ello, ahí tú desde esta área en nutrición, ¿cómo consideras que tiene que ser estos aportes nutricios para tener un buen desempeño laboral o desempeño en la educación o todas estas etapas? Claro, sí, tiene mucho que ver, como bien decías, y también comentabas, Javier, Ujú. acerca de, pues, ese lugar que le vas dando a los alimentos. Y la parte cultural en nosotros, pues, en nosotros como población mexicana, tiene mucha relevancia. O sea, es muy rico culturalmente hablando todo el tema que tiene que ver con la comida. Ahí vamos a poner en contexto que nosotros como país somos clasificados como de las mejores cocinas o alimentos en el mundo por la UNESCO, o sea, así como es Francia, como es Japón, como es la cocina mediterránea. México tiene su lugar también en esa categoría por lo rico, lo vasto que tenemos de recursos, ¿no? Y que todos transformados en alimentación, pues son parte de nuestra cultura. Y en ese sentido, también lo que tenemos que añadirle a ese contexto, pues está en nuestros estilos de vida laborales, Ujú. que justamente traemos nuestros elementos culturales, lo que vamos tomando desde nuestras infancias, desde donde crecimos, donde nos vamos desenvolviendo, y justamente llegando como a esta etapa laboral, pues cómo lo adaptas, cómo empatas eso que tú sabes, lo que te enseñaron en casa, lo que aprendiste en la escuela, a ahora lo que estás trabajando. Y bueno, ahí vamos a hacer también un énfasis en para personal de salud, Ujú. porque todos, bueno, Así en la es. institución donde laboramos, Sí. siendo profesionales de la salud, ¿cómo empatas eso? ¿Cómo empatas lo que culturalmente aprendiste con lo que ahora te toca hacer desde un perfil laboral, ¿no? Ajá, Pero pasa algo muy chistoso. Bien lo mencionan, ¿no? O sea, somos los que trabajamos en salud, pero somos los que menos nos cuidamos en salud. También. O sea, me ha Otro tocado punto, porque lo he sí. hecho, no tenemos una alimentación correcta, porque estamos con las prisas con el paciente, con hacer una actividad, y entonces estoy comiéndome, no sé, una torta a mediodía, una quesadilla, claro. un taco, una garnacha, que pues así le llamamos, y nos lo comemos en 5 minutos. Ujú. Entonces, pues eso además de que a lo mejor no nos va a nutrir, nos va a saciar solamente un poco, pero necesitamos nuestro organismo esa energía para poder continuar trabajando, ¿no? Entonces creo que es bien importante desde este punto de vista de nosotros como profesionales de la salud, si no vamos teniendo ese régimen nutricio, Ajá, pues no vamos a estar rindiendo en el trabajo, en las actividades que realizamos de por sí, ¿no? claro, claro. Ahora, culturalmente hablabas de México, ¿no? Yo por ahí escuché hace días y ahorita qué buen punto lo acabas de mencionar. Pues México tiene 32 cocinas, Así es. 32 países dentro del país de México. Correcto. Entonces, la alimentación por todos lados, pues es, además de que es a base a maíz, Ajá, pero tiene diferentes culturas, Así culturalmente es. tiene diferente cocina en cada uno de los estados. Pero también aquí en nuestra región del estado tenemos diferentes zonas, así es. igual a base de maíz trabajamos, pero diferentes también cocinas Así dentro del es. estado, Así es. ¿no? Bueno, a colación de lo que dice Luis, ¿cuáles serían esos principales beneficios de practicar esa alimentación con sentido para el área o para el área operativa de todas y todos los profesionales de la salud? Sí, ahí, híjole, tendríamos un beneficio por todas partes. Para empezar, lo podemos ver desde un aspecto individual. Como tú vas integrando desde la toma de decisiones, refiero a qué comprar de alimentos y después qué consumir de alimentos en el día a día o en el momento. Eso alineado a que pues, tendrías acceso a una mejor alimentación,
No solo, como comentabas Luis hace un rato, no solo en volumen, sino en calidad de componentes, de nutrientes que van a estar presentes en esos alimentos. Por otro lado, y eso también lo debemos de tener integrado en el concepto de una alimentación, vamos a ponerlo así, como adecuada, o una alimentación sostenible, que es actualmente a donde tenemos que ir también llevando pues estos mensajes, es decir, a que nos aseguremos justamente de que la producción de esos alimentos es sostenible a futuro, es sostenible pues a largo plazo, y también teniendo en cuenta que disminuyendo ese consumo de alimentos ultraprocesados que vienen pues como parte de la industria, vamos a poder cuidar también justamente el que sea una alimentación no solo sostenible, sino también adecuada. Es decir, que vamos a tener acceso a alimentos con menos contenido de sodio, menos contenido de sal, menos contenido de grasas, menos contenido de azúcares sobre todo, que es lo que vamos a estar observando en todos los alimentos, incluso alimentos industrializados que pareciera que no son dulces, pero que contienen azúcar. O sea, cuando revisas las etiquetas... Todos los procesados, sí. Y otro ejercicio que luego hacemos también ahí, sobre todo con compañeros, con compañeras de la institución, es cuando revisamos esas etiquetas y les preguntamos, a ver, de lo que tú revisas ahí en ese letrero, en ese alimento, ¿cuántos de esos nutrientes tienes en tu casa? ¿No? O sea, ¿cuántos identificas de ingredientes que tiene el producto? Tú ubicas, ¿no? Que tienes en tu casa. No sé, azul número, etcétera, rojo número, no sé qué, diferentes aditivos, no tenemos en casa. O sea, no hay nada de eso. Nada. Y comparado cuando tú pues, observas ingredientes, ¿no? Hay 1, 2, máximo 3 ingredientes, pues estamos hablando de un alimento que es más saludable, es más amigable con el medio ambiente. Y justo hace rato comentaban de la riqueza que tenemos tanto en el estado como en los diferentes municipios y que a veces pasa desapercibida. Hace poco recuerdo una anécdota que teníamos con un grupo de pacientes, un grupo de ayuda mutua, de una localidad cercana a Irapuato, justamente, ahí en Cuerámaro. Y el ejercicio que hicimos con ese grupo de 15 adultos fue recabar, a ver, aquí en esta región, ¿qué se cultiva? Vamos a hacer un listado de frutas, vamos a hacer un listado de verduras. Y sacamos alrededor de 60 variedades distintas de vegetales. Y cuando en la consulta haces esa misma revisión, pues vemos 2 o 3 nada más. Solamente se consumen. Es correcto. Sí. Pero es que también pasa algo muy cultural, ¿no? Y lo he visto porque luego con los pacientes se tiene como esa creencia de que si yo no como, no sé, en la hora de la comida carne, no estoy comiendo bien. Eso es lo que luego dicen las personas, ¿no? Nos pasa. Ajá, nos pasa. Sí, es correcto. Sin embargo, pues tenemos que tener esta parte de educación y ser conscientes de que pues una buena alimentación no tiene que incluir carne. O sea, frutas, verduras. Por eso también tenemos el plato del bien comer y la jarra del buen beber, que dice pues cuánto tienes que comer y qué tienes que comer. Claro. Eso de... porque luego también es cierto que luego vas al nutriólogo o te dice, es que no quiero al nutriólogo porque me va a decir que no coma esto y lo otro. Cuando es al revés, ¿no? O sea, te dice, puedes comer de todo, pero solamente poquito. Sí, exacto. Entonces, ver también esta parte de esas desigualdades sociales y económicas. Y entonces, ¿cómo podemos asegurar que la alimentación consciente sea accesible y relevante para todas las poblaciones? Ese es un muy buen punto, es un punto muy interesante porque efectivamente nosotros pareciera que vivimos con esa pauta, ¿no? Con esa ideología de todos los días tiene que haber carne presente en los alimentos, en los platos, desayuno, del almuerzo, de la comida, etc. Y evidentemente eso pues tiene su historia, tiene su procedencia, parte cultural. Sin embargo, nosotros tuvimos acceso a una de estas herramientas, como las nuevas guías alimentarias que se publicaron en el 2023, donde hacen énfasis justamente en este nuevo plato del bien comer, donde incluso la recomendación es no consumir este tipo de alimentos, es decir, carne, todos los días de la semana. Y ahí la observación es, o la justificación justamente parte
porque eso no es amigable con el ambiente. Para producir carne de Sí. consumo humano es muy costoso, o sea, es muy costoso ambientalmente hablando. Lo que se gasta de agua, lo que se contamina y lo que se genera para poder alimentar a una población, no sé, pensemos en el estado, es insostenible justamente. Entonces, ahí la recomendación es recordar o retomar justamente esas tradiciones donde nosotros tenemos acceso a productos o alimentos muy ricos en ese tipo de nutrientes. Estamos hablando de proteínas, estamos hablando de hidratos de carbono, de diferentes vitaminas y minerales, y las vamos a encontrar en las leguminosas, por ejemplo. Nosotros tenemos acceso a muchísimas variedades de frijol, de lentejas, de garbanzos, de habas, y pues en ocasiones solamente les damos lugar ahí en Cuaresma, Sí, ¿no? sí, sí. Así es. Cuando es Semana Santa. Épocas, sí. Ajá. Pero pues con eso podemos echar mano de enriquecer muy bien nuestros platos de alimentos y tener acceso a esos alimentos más saludables y que van a ser más sostenibles y más amigables con el medio ambiente. Hablabas de la cuestión de no comer todos los días carne. ¿Cuál sería el tiempo o en los días recomendables? ¿3 de 7? ¿2 de 7? ¿Cuál Sí, sería el tiempo recomendable? de acuerdo justamente con estas nuevas guías alimentarias para México, están especializadas en México, la recomendación es 2, máximo 3 días Dos a la semana. Ujú. No necesitamos más, porque justamente podemos armar bien nuestros platos en cada tiempo de alimentos Ujú. con esos otros alimentos que sí tenemos al alcance, que sí están pues también más disponibles. Y hace un momento también se abordaba sobre otra de las creencias o que tenemos como pauta para considerar una alimentación diferente, es decir, al costo. O sea, Ujú. pareciera ser que en ocasiones escuchamos sobre un tipo de alimentación más sostenible y que tendría que ser más cara, pues no es así. La realidad es al contrario, de hecho es mucho más barato acceder a este tipo de alimentación. Pues ya ni tanto, ¿No? déjame te digo, porque ya hasta las verduras y frutas están bien Ya caras. subió. Ah, bueno, Pero bueno, ciertamente. Aunque ahí la recomendación es justamente en ese retomar, en ese rescate de nuestra cultura alimentaria, es aprovechar esos espacios que tenemos para pues hacer un ejercicio de cultivar tus propios alimentos, cultivar lo que vas a consumir al menos. Y con eso tienes acceso a alimentos pues mucho más económicos, mucho más ricos, es decir, tú sabes con qué agua Sí, también. se Sí, 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 se regó. está regando. y Sí. libres de pesticidas, ¿no? También. Exactamente, que ese es un tema también Importante. importante. Y justamente decíamos, aprovechar esos espacios que se tienen o incluso hay opciones, no se ocupa así como tener las 7 o 10 hectáreas de Ujú. terreno, se puede sembrar en cajas, se puede sembrar en diferentes recipientes y pues vas haciendo ese ejercicio de mejorar tu alimentación, haciéndola más sostenible, haciéndola más sustentable y pues al acceso de todos. Ese sería buen punto, fíjate, para comentarles a las y los compañeros. Yo creo que por lo regular muchos tenemos macetas en el patio, en la cochera, en algún lado, donde pues ese espacio se puede precisamente utilizar para hacer alguna cosecha, no sé, de jitomate, Sí, sí. de chile, lo más común que también pudiéramos usar. Y bien lo dices, o sea, sin pesticidas, sin nada, ningún producto que pueda afectar esos productos para poder comerlos Exacto. No, bien. pero déjame te digo y te presumo, porque son actividades que Hugo hizo en su momento desde la jurisdicción 1, cuando estuvimos ahí trabajando, un proyecto donde se hizo que en todas las unidades de salud, en las partes de atrás, pues se tiene mucho terreno excedente, Sí, hay muchos espacio, espacios, sí, sí, y sí. entonces estaban los médicos, las enfermeras, los señores de intendencia y hasta la misma comunidad participando para hacer esos huertos. Y fueron muy, muy padres. Creo que todavía por ahí hay algunos municipios de Guanajuato que los tienen, ¿sabes? Y entonces cuando ya está bien la fruta, pues la misma población se los llevaba o las mismas enfermeras, médicos de ahí y los agarraban porque pues eran Sí. cultivados por ellos. Y esa es una muy buena opción. Yo no sé cómo vas con ese proyecto todavía, Hugo. Sí, efectivamente, y gracias por mencionarlo.
Tuvimos en algún momento la instalación de más de 80 huertos en diferentes unidades, incluso en casas de salud, Ajá. con las unidades que son itinerantes. Ujú. Y justamente al principio, pues el personal nos preguntaba, ¿y como qué objetivo tiene o qué objeto tiene el que vamos a instalar el huerto y demás? Y una de las pautas que pusimos en ese proyecto fue, pues, bueno, vamos a ver cómo se percibe, cómo lo percibe el personal, cómo lo percibe la comunidad también, justamente. Y ya una vez que empezamos a llevarlo a cabo, y que se empezaron a instalar, que empezó a ver las primeras cosechas, veías esos rostros de felicidad, primero porque se logró hacer, ¿no? Aprendieron cómo hacerlo. Y ahí, antes de hablar de los beneficios en cuanto a alimentación se refiere, veíamos también la parte ocupacional, la parte de, pues, el tiempo que destinas. Porque ese sería un punto importante de la Exactamente. salud mental también, Justamente. ¿no? Es correcto. Y los mismos compañeros, las mismas compañeras nos decían, pues yo ahí me entretengo, terminando mis labores, ya acabé de hacer mis notas, etcétera, reportes. Sí. Voy ahí, me distraigo. Voy Así ahí es. y el tiempo, pues, lo sienten, o así lo comentaban, lo sienten como un desahogo. Una terapia Una terapia ocupacional. Es Justamente correcto. es el punto. Y más allá, bueno, todavía no llegamos como a la parte alimentaria, porque ahí tienes el terreno, tienes una tierra fértil, tienes acceso a, pues, la misma agua que luego se utiliza para regar las áreas verdes. Sí. Así La es. pusimos ahora en los terrenos de siembra o en los cultivos. Y tienes una cosecha de alimentos orgánica, ¿no? Sin pesticidas, sin nada de químicos artificiales o para abono, para nada. Todo se utilizó de manera justamente orgánica, y esa fue la pauta. Y el personal, entonces, ahora sí, tuvo acceso a empezar a consumir esos alimentos con mayor cantidad de fibra, con contenido de vitaminas, minerales propio de los vegetales, de las legumbres. Y también incluso hubo unidades que producían muchísimo, o sea, Así producían es. vastas cantidades y lo compartían con la comunidad. Veían a las usuarias o usuarios de las unidades con diferentes carencias y demás. Bueno, aquí está. Pues sí, hasta a mí me tocó Tomates. llevarme ahí unas frutas y una Algo verdura. ahí, Lo claro. admito, claro. No, pues no sería mal volver a Es echarlo a interesante. andar si es que, porque a final de cuentas es una terapia ocupacional, como lo pudiéramos Exactamente. mencionar, y sobre todo, pues consumir alimentos, pues ricos, saludables. Es ¿no? correcto. Sí. Pues que se quede como un compromiso, creo, ¿no? Para que se pueda Podríamos, retomar podríamos. no solamente en una jurisdicción, sino en todas y también en nuestras casas. Bien los mencionas, Claro. pues tenemos ahí terreno, una macetita, y pues ahí pongo Sí, una comenzar. semillita de algo y pues tenemos, ¿no? Pero algo importante y retrocediendo, yo creo que a nuestros tiempos, Ajá. pues somos de la misma como edad, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que, por ejemplo, mi mamá, antes de mandarnos a clases, a la escuela, me mandaba con un licuado, con un desayuno Desayunabas. de frijoles con huevo y unas tortillitas y órale a la escuela. Ok. Y ahorita por todo esto de la transición demográfica, ya las mamás trabajan, los papás trabajan y ten tus 50 pesos y Sí. cómprate en la tiendita tu combo de tus donitas Bimbo y tu jugo industrializado. Y esa es una alimentación que está teniendo que es solamente rica en endulzorante, Sí, mucho, sí, mucho, sí, sí. pero pues no hay ningún beneficio para estos niños, ¿no? Entonces creo que también desde ahí es importante adaptando estos hábitos con los hijos, si tienen hijos ustedes, pues desde ahí y irlos llevando con su alimentación para que en la edad adultez pues tengan esa generación de hábitos desde la alimentación. Y un tema bien importante, creo que lo hemos visto en las noticias actualmente, esas escuelas libres de esos tipos de alimentos. Y creo que Hugo, desde la nutrición, ¿cómo consideras tú esas políticas de salud pública en estas escuelas? Porque yo lo veo bien Ajá, ajá. como salubrista, Sí, pero a lo mejor los niños no, porque no tienen la conciencia de lo que están comiendo, ¿no? claro. Y las claro. mamás, pues, no sé, ahí, ¿tú cómo ves de esta parte de la salud pública? Híjole, ese tema me gusta mucho. Sí, Y pues. afortunadamente ahorita donde estoy trabajando, pues me toca lidiar con eso. Ujú. Hace rato comentabas, anteriormente nuestra memoria, lo que teníamos de recuerdo consiste en que antes de la escuela pues tú ibas con algo de Sí, sí, comida, sí, tú te, ibas ya con... te daban Ajá, bien de desayunar. Sí. exactamente.
Y actualmente, o lamentablemente sí, en la actualidad el contexto es ese. O sea, la realidad es que la mayoría de las familias o los cuidadores, pues ya no son papá y mamá quienes están al tanto, al pendiente de estas niñas, niños, sino es a través de otros familiares o de otros cuidadores, Las guarderías. Sí, o también. las mismas instituciones, ¿no? Esas guarderías. Y a lo que recae justamente es en eso. Tú vas y a ver qué compras allá, Ujú. sea lo que se venda en la escuela, en este caso. Entonces ahí creo que esta política da en el clavo, al menos a lo que se vende dentro de la escuela. Porque justamente la idea o el objetivo es que la escuela sea promotora de salud, o sea, que sea un entorno escolar donde se promueva la salud a través justamente de limitar esa venta de alimentos que no son nutritivos, que son alimentos industrializados y que podemos identificar así perfectamente en la actualidad, también por otra reforma que se hizo en el etiquetado de alimentos, con esos, espero, famosos sellos de advertencia Ujú. y las leyendas que tenemos también en las etiquetas de los alimentos que van justamente dirigidas a niños. Tenemos dos, una que tiene que ver con el contenido de cafeína en los productos y la otra que tiene que ver con el contenido de edulcorantes en los alimentos. Ujú. Esas dos leyendas van dirigidas justamente a los niños. Cualquier producto que tenga cafeína o que hayan utilizado un edulcorante artificial, o sea, para darle sabor dulce a la bebida o al alimento, dice evitar en niños. Eso lo tenemos ya ahí bien, bien claro, Sí. bien marcado en la etiqueta. ¿Cuál ha sido? Digo, no es la primera normativa, no es la primera iniciativa que se da para lograr eso en las escuelas. Sin embargo, ahora el objetivo es más claro. Tenemos, como comentaba, identificación fácil de decir, ese alimento si tiene sellos no se puede vender. Ujú. Antes había que revisar la etiqueta y ver porcentajes, Sí. hacer unos cálculos ahí matemáticos Así es. raros y determinar, ese sí se puede, este no se puede. Ahora es diferente. Ujú. Si tiene sellos, si tiene leyendas, no se puede vender. ¿Y qué hace falta o qué se necesita para acompañar a eso que ya tenemos como legislación? Bueno, nosotros desde un papel de personal de salud tenemos la obligación, tenemos la parte, pues desde la ética para promoverlo, para Ujú. hacer que se logre. Eh, Dar información, capacitar y demás. Pero también nosotros, y le tocó a Luis ahí conocer también una parte de alguna iniciativa a la par Ujú. para lograr esta pauta, es decir, que nosotros como personal de salud, qué papel tenemos, y por acá también en la jurisdicción 1, les decíamos, pues nosotros tenemos que poner el ejemplo desde Sí. cómo nos ve la población, ¿no? Así O sea, es. a nosotros como personal de salud, independientemente del perfil o la rama médico-paramédica, Ujú. incluso para personal administrativo, para la población somos parte de la institución. Sí. Es una institución que promueve la salud. Y en ese sentido decimos, pues hay que poner el ejemplo. Y por ahí pusimos una iniciativa para certificar las unidades de salud como libres de consumo de refrescos, ¿no? ¿Sí te Es acuerdas correcto, sí, de claro. esa parte? Por eso ahora pura agua, ¿no? Sí, ahora pura agua. Pero bien cierto lo dices, o sea, el cuidar de mí para cuidar de otros, que es una frase muy importante Exacto. que estamos manejando en todos nuestros retos, en todos nuestros eventos. Es una parte fundamental que nuestras compañeras, nuestros compañeros deben de, pues de ejercer, digámoslo así, ¿no? Porque, pues si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no nos vemos bien, si nosotros no nos sentimos Así es. bien, pues no vamos a poder ayudar a los demás. Claro. Esa es parte fundamental. Sí, de sí, eso. pero pasa algo correcto. interesante, y eso ya lo hemos tocado en algún tema. Pasa que nosotros trabajamos en el área de la salud de 8 a 4, Ajá. 8 horas, ¿no? Ajá. Y entonces me dicen, tienes una prestación o un beneficio de 30 minutos Ujú. para tus alimentos, pero te dan la opción, ¿sabes Ujú. qué? No los tomes, pero vas a salir 30 minutos antes. Todo el mundo hace eso o hacemos eso. Pero entonces, esta parte de la alimentación, porque ya estoy reduciendo esos 30 minutos porque me voy a ir temprano y no voy a comer. Ok. Digámoslo así entre comillas, ¿no? Porque finalmente comemos. Ujú. Pero desde este punto de la atención y el autocuidado a nosotros, bueno, dices, híjole, no voy a comer porque si me ven comer me van a regañar. Y entonces tengo aquí una torta
que la devoro en 5 minutos. Ajá, ajá. Y entonces ese rollo de la nutrición consciente y saludable, pues ya se perdió, ¿no, Hugo? Sí, sí, claro. Sí, y eso pasa bastante, o Pasa. sea, pasa muchísimo. Tú lo describías, pues ahí te comes, no sé, esa torta o lo que sea en un ratito, pero también puede ser que le vas dando una mordida y luego atiendes a un Atiende, sí, paciente. exacto. Y tampoco eso es una buena Es práctica, correcto. incluso por temas de higiene, ¿no? Así es. Eh, pues lo que nos toca manipular en las unidades de Sí. salud, el contacto pues con los mismos utensilios, herramientas sí. y demás, pues debería de tener también presente esta parte del autocuidado, tú Sí, sí, sí. comentabas, en todo ámbito. ¿Cómo integras eso en tu estilo de vida laboral? Que ahí estaremos metiendo lo de las 8 horas, ¿no? Ujú. Deberíamos de ser conscientes de eso. No, no nada más con los horarios, sino qué vas a consumir, qué vas a integrar de alimentos. Tener en cuenta que de manera tácita, es decir, los pacientes, nuestros usuarias y usuarios, lo que ven es eso. Eh, ven si no tienes el cuidado, el debido cuidado en tus horarios o en la selección de alimentos que realizas. Y eso nos compartían en entrevistas que hacíamos con grupos focales de usuarios, de pacientes, de personas de las localidades. Decíamos, ok, ¿cómo perciben estos temas, ¿no? Que tienen que ver con consumo de refresco, con consumo de agua, etcétera? Decían en algunas ocasiones, bueno, si X personal de salud lo consume en la unidad, pues yo porque, Sí, así ¿no? es. Yo porque lo tendría que evitar o yo porque lo tendría que controlar. Bueno, ese es de manera tácita lo que enseñamos a la población, o sea, sin decirles así de manera explícita, eso es lo que observan y eso es lo que, con lo que se quedan. Entonces a nosotros nos toca hacer justamente esa retrospectiva, ese análisis minucioso de nuestro estilo de vida laboral y darle el lugar que corresponde. En esos ejemplos que comentabas, Luis, pues no vas a tener una saciedad adecuada, va a ser como si no hubieras consumido. ¿Y qué pasa? Pues también, además de toda esta complejidad en cuanto a la alimentación, resulta ser que también, justo desde la parte emocional, desde la parte del ambiental, desde la parte psicológica incluso, también tiene mucho impacto en qué vas a comer, cómo lo vas a consumir y a qué hora lo vas a comer. No, no falta pues la situación donde pues estamos estresados, ¿no? Estamos con muchos pendientes, etcétera, y estás comiendo cualquier cosa, no eres consciente de qué estás comiendo. O estás deprimido y te agarras el También. helado y órale. Ahí Justo, entraría sí, a lo mejor las diferencias o que nos pudieras hablar sobre el hambre física contra el hambre emocional, ¿no? claro. ¿Cómo podemos separar esas dos situaciones con la alimentación con sentido? Es correcto. Es algo complicado, sí, porque la manera en que nos expresamos o llevamos a cabo nuestro estilo de alimentarnos no viene de ayer, o sea, no se formó ahí en 2 días. Eso viene desde nuestras infancias. ¿Qué fuimos aprendiendo? ¿Qué fuimos integrando ahí? Em, entonces, para poder tener algún cambio, alguna modificación, primero tendríamos que justamente tomarlo desde ser conscientes de eso. ¿Qué diagnóstico tengo? Y esos diagnósticos, antes de emitir una recomendación, que es importante el punto que comentas, Javier, antes de emitir alguna recomendación en esta relación entre paciente y personal de salud, tendríamos que tener completo el mapa, el contexto de la persona. Desde dónde viene esa creencia, esa práctica, ese hábito. Porque, reitero, eso no se formó en un día. Eso viene de alguna parte y está cubriendo ciertas necesidades de la persona en este momento. Vaya, si hacemos este ejercicio de decir, tú no debes de tomar refresco, no llega a ningún lugar. Es decir, no le estás considerando en la historia del paciente, en la historia de la persona, dándole esa recomendación. No es efectiva en ese sentido. Entonces, ¿cómo sí podemos abordarlo? Hay que conocer
hay que darnos el momento, la tarea de tener un diagnóstico pues, más completo de dónde viene esa práctica, ¿no? ¿Qué favorece? ¿Qué necesidades está cubriendo? Y ahí, para identificar si ese apetito, esa hambre, es realmente una cuestión fisiológica o viene generada por otros ambientes, por otros factores, ¿no? Y es bien recurrente, o sea, la realidad es que pasa y pasa muchísimo. Recuerdo un compañero que me decía, bueno, yo le digo a mi pareja que no tiene hambre, que tiene sed. Entonces, cuando identifico que está con ansiedad, que está con, pues, con este estrés, ¿no? Por llevarse algo a la boca, y que generalmente No pues, era hambre. no son verduras, no son vegetales o legumbres, es. sino que son alimentos industrializados los que se comen. Entonces, ahí viene una cascada de malas prácticas. Porque, una, estás consumiendo alimentos que no, vaya, que son industrializados, que son ultraprocesados. Otra, no te estás alimentando en el sentido estricto, ¿no? De llevar a cabo una buena práctica de alimentación de manera nutritiva, de manera sostenible, de manera sustentable, pues tampoco lo estás haciendo. O sea, estás dañando tu cuerpo por diferentes caminos. Ahora, por ejemplo, hablas de algo de un diagnóstico. Ajá. Nosotros tenemos en nuestra mayoría de pacientes, bien lo mencionas también, los grupos de ayuda mutua, pacientes con diabetes. Uh-huh. ¿Qué pasa con esos pacientes con diabetes? Digamos, así un ejemplo, una paciente de 60, 70 años con diabetes que te dice es que yo me cuido bien de lunes a viernes con Pero su el sábado. alimentación, con Ahí su pasa. pastilla, su medicamento, Ajá. pero el sábado y domingo déjame porque ese día me voy a ir a la fiesta y le voy a entrar a la comida y le voy a entrar a todo. Claro. ¿Qué pasa con estos pacientes que no están sensibilizados en este punto y entonces toda esa semana que llevaban controlado ya se perdió en estos 2 días o en un solo día porque ya no siguió la recomendación? De acuerdo, sí. Y yo te pondría ahí, a veces los pacientes somos nosotros. Correcto, O sea, sí. no Sí, nada más sí, sí. Así es. usuarios y usuarios. A veces somos nuestros mismos compañeros y compañeras quienes requieren esa atención. Entonces, el diagnóstico de dónde debe de venir. Y ahí creo que es buen momento para rescatar algunas prácticas que incluso desde las áreas de promoción de la salud podemos acceder, como son utilizar, por ejemplo, un modelo de creencias en salud, donde tú puedes o tendrías que abordar justamente esos elementos de, particularmente en este paciente, que lo está llevando a que tenga un descontrol en su glucemia, en su cuidado de diabetes, por ejemplo. Que eso, pues, es muy amplio. Puede ser relacionado con la misma percepción que tiene el paciente de la enfermedad, que ha vivido, qué experiencias ha tenido relacionadas con la enfermedad, el uso de los medicamentos. Hay un tema ahí que luego es muy álgido en los pacientes que viven con diabetes, que es el uso de la insulina. Es correcto. Y si ese paciente, digo, por mencionarlo así muy acotado, ha tenido una experiencia negativa, es decir, ha escuchado que algún familiar empezó a utilizar la insulina y de buenas a primeras perdió la vista, ¿no? A Así los es. meses, pues se lo atribuye al uso de la insulina, no a otras cuestiones sí, de sí. cuidados, de control, etcétera. Otro tiene que ser relacionado a los alimentos. En este caso, un paciente que vive con la enfermedad, cualquiera de estas enfermedades crónicas, viven con ese cuidado, con esa precaución. Bueno, así tendría que serlo. Sin embargo, si no dedicamos nosotros a hacer este ejercicio puede ser un ejemplo, desde el modelo de creencias en salud, para generar entonces una estrategia educativa, una estrategia que logre incidir justamente no solo en la sensibilización, sino que el paciente en este caso aprenda a cómo llevar a cabo ese autocuidado de la salud, esas prácticas, esa toma de decisiones, algo muy tangible que pueda integrar a su vida. Es como vamos a ir logrando justamente esos cambios, esos pequeñitos Así es. cambios, porque eso no sucede tampoco Sí, sí, sí. Sí, de de a la otro. noche a la mañana. Así ¿no? es, así es. Y una particularidad que tienen los grupos, en este caso los de ayuda mutua, es lograr que entre pares, entre personas que pueden ser compatibles en diagnóstico, en edad, que son parte de una localidad, que vayan rescatando esos elementos de éxito de los demás,
¿cómo le hicieron con esto? Ah, a él sí le sirvió, entonces de ahí tomo lo que sí me sirve, lo que es de utilidad ya es más allá de lo que me platica el promotor de salud, el médico, el personal de enfermería, ya es de un par, ya es de una persona de la localidad que le funcionó tal actividad, etcétera. Eso también es lo rescatable de trabajar con grupos, ¿no? Ok. Fíjate que aquí, bueno, yo ahorita que hablas de grupos, en el ISABEC tenemos muchísimos grupos de edades, no sé, te pudiera decir desde años 40, 50 hasta 2000, 2005, 2008. Entonces, todo mundo tiene diferentes maneras ya de ver la alimentación con sentido. Eh, ¿Cómo pudiéramos manejar digamos, esas secciones de edades para cada uno de los compañeros que tenemos en el ISAPEG? ¿No? O sea, hay jóvenes que lo ven la alimentación con otra forma, Así es. hay personas maduras que lo ven de distinta manera y hay personas ya de edad avanzada que lo ven de otra manera. Claro, claro. Entonces, para poder conjuntar ese gran fuerza de trabajadores que tenemos en el ISAPEG, pues es bien complicado, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes recomendar para esos sectores de la población que tenemos en ISAPEG? Sí, bueno, eso se alinea perfectamente y es algo que bueno, desde nuestra práctica tendríamos que estar considerando ya desde hace algún tiempo. Justamente es ir dándole lugar a eso que comentabas, Javier. Tú decías, tenemos diferentes grupos, tú los describías desde la edad, pero, y bueno, voy a tratar de hacer ahí una analogía con lo que hacen los de mercadotecnia, las personas que se dedican a comunicación, a mercadotecnia. Actualmente, para dirigir mensajes hacia la población, en alguna de esas referencias comentaban, en la actualidad hay una hipersegmentación de la población. O sea, ya no puedes dirigir mensajes a población de, no sé, de 20 a 40 años. Ahora la diferencia es que tiene que ser a lo mejor de 20 a 25, pero que se dedican a hacer tal actividad y que viven en tal zona y que vaya, sus ratos libres los ocupan en hacer esas actividades. O sea, ya la descripción va con Muy puntos detallada, específicos. muy detallada. Exactamente. Y eso creo que para nosotros también, si lo integramos a nuestra práctica, justamente a qué mensajes, qué tipo de talleres, qué dinámicas podemos llevar a cabo con este grupo de población, pues habría que conocer como más sobre esta población para poder generar entonces algo que fuera, que tenga más impacto, ¿no? Eso creo que tendríamos que integrarlo en nuestra práctica. Digo, es más complejo, pero la realidad así es. O sea, lo que tenemos actualmente es así. Creo que si no lo integramos, más bien estaríamos pues destinados a fracasar en ese sentido, ¿no? Sí, 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 es parte importante. Es Luis, correcto. sí, ibas a comentar algo. Fíjate que tengo varias compañeras desde la parte laboral, ¿no? Y tú que eres el experto en la nutrición, que dicen, yo no sé por qué sigo subiendo de peso si ni siquiera no como. Ajá, porque el rollo es de que se toman, porque quieren bajar de peso, y entonces no comen y se toman agua, y entonces después están todas desesperadas queriéndose comer de todo, pero es el rollo que te digo, que ¿qué les pasa desde esta parte de nutricia? ¿Cómo les va afectando el que no coman por el rollo de que dicen es que estoy subido de peso y no quiero comer porque quiero que me quede este vestido o esta talla? Claro, claro. Y entonces se malpasan y ¿qué pasa ahí desde este punto? Híjole, ese también es un tema interesante. Sí, porque se nos Y pasa, da para es que te lo juro mucho. que nos pasa Sí, cuando claro. estoy con mis compañeros, Sí. es que no, o sea, no bajo de peso Ajá. y no como. O sea, ¿qué onda ahí, no? Y también lo complicado de eso, tú lo estás comentando desde los mismos compañeros y Ah, sí. compañeras, ¿no? Que tuvieron acceso pues, a algún modelo educativo, o sea, tuvieron formación en temas de salud. Y si eso lo llevamos a población que no ha tenido ni siquiera ese acceso, pues
te encuentras con un panorama mucho más complicado. Pero bueno, para nuestros compañeros, compañeras que viven así, es algo también que forma parte de ese bombardeo publicitario y de mercadotecnia que tenemos, no solo de empresas que producen alimentos, sino también a través de las redes sociales, de lo que tenemos ahora de más fácil acceso a los medios. O sea, en cualquier video de TikTok o en cualquier reel, tú puedes ver a una persona que recomienda, no sé, tomar agua 24 horas y correcto. con eso bajas de peso. O que les diga, "Ah, come, no sé, tal o cual alimento y vas a tener..." Tantas porciones. Exactamente. Sí. Y bueno, eso se entiende porque la necesidad que se percibe desde, en este caso, desde estos usuarios, usuarias, que pueden ser los mismos compañeros de salud, existe esa necesidad de querer acceder a, no sé, ese vestido, esa ropa, hay un evento próximo, entonces todo lo abocas a eso. Ujú. Y pues reiteramos, ¿no? O retomamos este punto, si no lo haces consciente, va a ser fácil que puedas engancharte a alguna de estas pautas, ¿no? Ujú. Que son, lo vamos a poner entre comillas, sencillas o fáciles, pero que por otro lado, pues nos pueden acarrear muchísimos o más problemas de los que ya teníamos antes. Ujú. O sea, en lugar de acceder a un beneficio, podríamos estar más bien añadiendo otras problemáticas que no había en un principio, pero que ahora ya van a estar. Y muchas de ellas en temas de acceso a la información. Actualmente tenemos casos de abuso de suplementos, por ejemplo. Bueno, se puso muy en auge, está muy de moda, el que con esa intención de aumentar tu actividad física, entres a un gimnasio, ¿no? Por ejemplo. Y en esa dinámica de entrenamiento, pues es fácil también que estés accesible a que te vendan estos productos, ¿no? Por un modelo de negocio y que pues sea fácil para ese usuario o usuaria, bueno, ya voy a usar este suplemento de proteína, este suplemento de creatinina, etcétera, etcétera, sin la asesoría adecuada y en pocas palabras, a lo que puedes acceder ahí es a que tengas una mayor carga renal y que si ya en tu organismo, en tu mismo cuerpo tenías alguna sensibilidad, ¿no? Si ya estabas predispuesto a eso, esa situación lo va a agravar. Y en el corto plazo vas a enfrentarte a complicaciones, a una disminución del funcionamiento de tus riñones y, decía hace un momento, en lugar de obtener un beneficio, más bien vas a encontrarte con más problemas, Y es ¿no? como el otro lado de la moneda, ¿no? Sí, Claro. Aquellas personas que no quieren comer porque no quieren bajar de peso, porque quieren bajar de peso y no comen. Y está el otro lado de la moneda, donde ahora, por el rollo de que quienes nos queremos poner mammers, le entramos a la alimentación y luego a esas proteínas y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues finalmente nos afecta, ¿no? El no hacerlo, pero también el hacerlo, o el abusar de ambos, ¿no? Sí. Pues es complicado, ¿no? Y aparte, hablar de estos temas en personal de salud, pues nos tiene que llegar. Sí, Fíjate que, bueno, yo estaba ahorita pensando igual, desde tu trinchera que estás ahí en salud escolar, y pues la gran mayoría de los compañeros ahí tienen hijos, tienen hijas en edad de escuela, prepa, secundaria, pero hay veces que decías bien, no hay tiempo. ajá, Y toda esta alimentación viene desde pues el inicio de un buen desayuno. ¿Qué les recomendarías a las compañeras, a los compañeros que tenemos en hijos en edad, pues que tenemos que alimentarlos de manera adecuada y aparte pues que ellos vayan generando también su sentido de una alimentación consciente, con Claro. sentido? Sí, ahí puede haber dos pautas así que pueden ser como muy precisas. Una, primero, dejarles esa decisión a las niñas, niños. Porque en ocasiones, y bueno, eso viene más bien el problema desde los adultos. Ujú. O sea, desde nosotros como adultos. Porque si nosotros hacemos este ejercicio de considerar qué menú es para niños, ¿no? Y lo ponemos entre comillas.
Si tú vas a un restaurante, vas a un lugar de venta de comida y tú preguntas eso, te van a decir, para niños hay pizza, hay hamburguesas, Sí, típico, ¿no? hay hot dogs, hay juguitos, ese tipo de alimentos, los adultos los ponen ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que consideran en ese momento para niños. Ujú. Eso de entrada ya le estamos asignando un lugar, un espacio a la decisión que van a tomar esas niños, limitada. O sea, ya no les das acceso a toda la variedad. así es. Tu decisión debe ser aquí, nada más, así acotado. Eso creo que para empezar tendríamos que nosotros como adultos ir modificando. Ahora, dentro de los entornos escolares, también podemos retomar, y todo tiene que ver con hacer esta conciencia, este ejercicio de conciencia. eh, no muchos años atrás, si hablamos de niños de primaria, no sé, a partir de 6 años, ese niño, esa niña de primaria, hace 6 años, o sea, cuando fue recién nacido, tuvo acceso a lactancia materna, ojalá, y eso, qué bueno que lo haya correcto. tenido, Debería, ¿no? que lo que debería, y tuvo acceso a una alimentación complementaria a los 6 meses, donde a los cuidadores, nosotros como personal de salud, en todas las unidades les enseñamos qué alimentos irles Las administrando, ¿no? papillas. Es correcto, conforme va cumpliendo más meses. Ujú. O sea, eso va de acuerdo a su edad y a la cuestión fisiológica, los hitos del desarrollo, etcétera. Pero a lo que voy es que en esa enseñanza está la parte educativa, la parte de orientación que damos como personal de salud, y del otro lado también está el interés de los papás, porque Ujú. los mismos papás Correcto. van y le preguntan al personal, ahora, ¿qué le puedo dar? Ya cumplió 8 meses, ¿qué le toca? Llegado el año, más o menos, existía esta pauta de decir, ya se puede incluir a la dieta familiar. Pero si esa dieta familiar no va acorde a Así lo que es. fue aprendiendo de combinar alimentos, de integrar ese plato del bien comer, de darle esos momentos a la alimentación de las niñas, niños, y si se va a integrar a una dieta familiar que no va con esas Ujú. mismas pautas, pues mejor hazlo al contrario. Sí. Los adultos intégrense al esquema que lleva esa niña, niño, y dale continuidad. O sea, que eso persista, que eso continúe en los años que restan, Ujú. ¿no? Porque sí, lamentablemente en ocasiones sucede eso, de que ese interés, esa motivación que hay en el momento se pierde. Ya cuando reciben ese mensaje de ya lo pueden incorporar a la dieta familiar, nos olvidamos de eso, ¿no? Así es. Sí, sobre todo porque, pues bien lo mencionas, ¿no? Va por etapas de la vida, desde que a un niño le dices la lactancia materna Exacto. es lo principal en el inicio de una alimentación con Ajá. conciencia, y desde ahí pues creo que es la base para el desarrollo y la buena alimentación de los niños, ¿no? Así es. Y en este punto, ¿cuáles tú consideras que son las barreras o las dificultades más complicadas que nos podemos encontrar para tener esta alimentación conciencia y que sea consciente? Sí, una de las barreras puede ser desde el mismo comportamiento. Y si nosotros de entrada percibimos, y qué bueno que lo están haciendo ustedes desde esta parte del reto, es primero ponerlos en contacto con esa información. Es decir, poner a nuestros compañeros en contacto con esa información. Haz este ejercicio de reflexión, haz este ejercicio de diagnóstico, ¿no? Introspectivo. Ujú. O sea, tú misma, ve tu propio organismo, tu propio cuerpo, desde todas sus esferas, no nada más en una, sino de manera integral, cómo te observas, qué áreas de oportunidad hay, o identificas, para que no sea nada más como lo que otra persona te dice. Y en ese sentido, lo que podemos favorecer al hacer ese ejercicio de introspección es generar una motivación por el cambio, ¿no? En la misma persona, si generamos esa inquietud, esa motivación, ese Sí. granito, ¿no? Ese gusanito que luego dicen, esta persona va a buscar información, se va a acercar a documentarse, le va a preguntar a otra persona, que esperemos le pregunte a alguien que tenga la actualización, que tenga la información adecuada. Y eso es más sencillo, favorece mejor el
tener como este cambio de conducta, este cambio de hábitos. Entonces tendríamos que empezar desde ejercicios como los que hacen ustedes, desde los retos de introspección, de un diagnóstico individual, y que a través de ello se genere la búsqueda, la motivación de acceder a más información. Y sobre todo que hay que considerar que esa información, esa recomendación, no va a ser en una primera instancia, no va a ser en el primer acercamiento, Sí, ¿no? Porque si no, entonces vamos a tener una recomendación o una pauta que no es para esa persona, que es para lo general. Y lo que requiere en ese sentido, cuando hablamos de hacer este ejercicio de conciencia, de tener presente todo este momento, pues sí, de integrar los sentidos y demás, tiene que ser ya en lo individual, o sea, en persona a persona. Sí, por ejemplo, aquí la mayoría de la población, y creo que también nosotros mismos, no vamos a un médico hasta que nos enfermamos. Ajá, No vamos o Y eso no. pasa en Ah, y el eso pasa. personal de salud. Es correcto. O no vamos a un psicólogo porque decimos, es que si voy al psicólogo es porque estoy loco. claro. Claro que no. Ahora, a un nutriólogo, ¿cuándo es normal o consideras tú que tenemos que ir a un nutriólogo? Yo considero que siempre, ¿no? Como una consulta normal. ¿Qué les hace el nutriólogo? O sea, ¿qué te mide? O sea, ¿qué es lo que me va a decir el nutriólogo? Porque yo sé que me va a decir, no comas esto, no comas esto y no comas lo otro. Ajá, ajá. Pero además de eso, para que no sea como algún tabú o algo así, porque hay muchas mediciones que ustedes hacen, ¿no? Sí, claro. ¿Qué claro. hace ahí el nutriólogo? Sí, esa pregunta yo creo que debería estar y qué bueno que lo pones aquí en la mesa. El papel principal del nutriólogo o la nutrióloga es un papel educativo. Sí. O sea, de entrada no tenemos nosotros como formación o desde nuestra preparación el objetivo de curar enfermedades. Nuestro enfoque es meramente preventivo y desde la prevención lo podemos hacer en diferentes momentos de la enfermedad, pero también el quehacer desde dónde va a trabajar, en este caso, el personal de nutrición, es desde una parte educativa. Y siendo estrictos para poder generar un modelo educativo adecuado y que genere impacto en la persona, porque eso lo esperado es que genere cambios a mediano y a largo plazo. O sea, no solo en este momento, sino que a través de esa orientación, de esa educación en salud, de ese ejercicio de educación en salud, generemos cambios que se queden ya en la persona por el resto de su vida. Por eso ahí es importante considerar que ese papel o el ejercicio del nutriólogo o la nutrióloga con el paciente va a ser a través de un modelo educativo. ¿Y qué necesitamos para eso? Justamente yo comentaba hace un rato, tienes que conocer al paciente. Así O es. sea, el nutriólogo o la nutrióloga que en la primera consulta te diga, tienes que hacer esto, esto y esto, una lista de Un cosas que montón tienes de que hacer, tips, sí. no alcanza a integrar lo que realmente requiere esa persona. O sea, lo que voy es que puede haber dentro de la consulta momentos en el que ni siquiera generes, no sé, un esquema de alimentación, una dieta. Eso va a suceder posteriormente. Conforme, sí. Sí, porque, ajá, Exactamente. sí, porque no es lo mismo, Sí. por ejemplo, si ahorita nos quieres hacer un menú de alimentos, pues no va a ser el mismo al que Edgar, que es el que está bien ponchadote, le vas a hacer una igual a la mía, que estoy bien flaco, y una a la de Javier, que está más o menos, ¿no? Entonces, Claro. creo que, pero además de eso, Ajá. no nada más a lo mejor con vernos, ¿no? Ves la dimensión, sino, recuerdo que platicaba hace mucho tiempo contigo, cómo está tu sistema, cómo está tu glucosa, tu, Exacto. hemoglobina, no sé, tu, colesterol, triglicéridos, etcétera. Creo que es como que también cómo estamos por dentro, ¿no? Sí, 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 sí. y Hay que ahí, hacer esa ajá, revisión, claro. ¿no? O sea, lo que contempla en esa evaluación del estado de nutrición de una persona, efectivamente, y tú lo comentabas, Luis, no es nada más una sola esfera. O sea, ahí lo que se debe de integrar es el ABC, el ABCD, de la parte antropométrica, Ujú. la parte bioquímica, la parte clínica, o sea, lo que vas observando, sí. lo que Ujú. vas conociendo a través de la anamnesis en el paciente, y la parte del estilo de vida. Bueno, considerando también la parte de alimentación, que es el fuerte en Claro. este caso del
abordaje de nutrición. Pero hay que integrar todas esas esferas, desde la parte de dimensiones del cuerpo. Y en ese aspecto luego resulta interesante porque justamente hablando de imagen corporal, por ejemplo, hay personas, hay pacientes que llegan a consulta, llegan al servicio con cierta imagen corporal. Y cuando haces esa revisión, el nutriólogo o la nutrióloga tiene que orientarte sobre cómo es tu estructura corporal desde la antropometría. Y tiene que haber este ejercicio de justamente orientación, es decir, tu cuerpo, describir cómo es tu cuerpo desde esas dimensiones y no solamente de cuánto pesas en la báscula, ¿no? Sino qué porcentaje de grasa has acumulado, qué tejido graso, el músculo exactamente, cómo está conformado tu cuerpo desde diferentes departamentos o desde diferentes clasificaciones. Porque ahí al hacer ese análisis, lo que dice la báscula en cuanto a cuántos kilos pesas en ese momento, queda muy corto en cuanto a lo que eres como persona, ¿no? Sí, Es correcto. sí, sí. Pues qué interesante tema, ¿no? Sí. Tenemos que hacernos esa medición ya profunda o a fondo para ver Ujú. que deberíamos de tener todas los profesionales de la salud. Pues algo bien interesante, ¿no? La nutrición. Y bueno, pues prácticamente estamos cerrando, se ha ido muy rápido Caray. el tema, ¿no? Ya se ha ido Sí. muy, muy rápido. Algo que nos quieras dar como mensaje final, Hugo, para cerrar este tema de alimentación con sentido. Pues la invitación sería que ojalá sigan haciendo estos espacios, sigan generando estos espacios. Creo que ayudan mucho a difundir información, sobre todo hacia adentro de la institución, Sí. para nuestros compañeros de trabajo, creo que son muy útiles. Creo que esto debería de ser permanente y gracias nuevamente por la invitación. Después, pues también la invitación sería que le den Mucha difusión. mucha difusión. Así es. O sea, quienes lo vean, quienes lo escuchen, que lo difundan, que inviten a los demás que no, a lo mejor no se han enterado o no lo han visto, que hagan esas invitaciones para que pues esta comunidad se vaya haciendo más grande. Y pues estar al tanto también de lo que nosotros emitimos de información hacia la población, que nos ayuden también pues a llevarla a todos los rincones, a todas las localidades que se pueda. Y sobre todo, algo que sí quiero hacer énfasis es en invitarles a que den la recomendación o que demos esa orientación desde la experiencia. Que tú lo vivas, que primero lo vivas, que estés en contacto con aquella recomendación, con aquella pauta, que tú ya viviste, que tú ya experimentaste y que viste que si fue útil o no. Funcionó, así No, es. y y es lo que digas desde ahí. algo Ajá. chistoso que dice Hugo. Cuando yo empecé a ir al gimnasio, empecé a tomar proteína, creatina, y lo hacía, pues porque te dicen que lo tomes y ya sabes, ¿no? Y entonces cuando Hugo ve lo que estoy tomando y me dice, no, espérate, ¿sabes qué? Lo tomas hasta que sepa yo cómo estás de tu glucosa, de todo, ¿no? Y pues resulta que todo elevado. Entonces cuando ya hasta que me dice qué hacer, cómo hacer, es cuando ya uno lo experimenta y entonces pues le das el seguimiento. Ahora nuestro organismo pues es un motor que funciona con energía y la energía la encontramos en los alimentos, pero pues tenemos también que ir midiendo eso, ¿no? Entonces la alimentación buena o mala, pues esa la vamos a ir viendo cómo va a ir funcionando nuestro organismo, Ajá. qué patologías podemos tener, ya de por sí les digo que tenemos una carga genética que nos han heredado. Exacto, exacto. Y si me estoy comiendo el pedazo de bolillo para el susto, y si la sal para que también no me dé el susto, pues yo Pues creo que ahí ya empezamos Se ve mal, más, ¿no? se va a disparar más. Se va a disparar más. Exacto. Entonces yo creo que algo importante, ¿no? El hecho de retirar el salero de la mesa de nuestras casas o retirar el refresco, Ajá. pues yo creo que empezamos desde nuestros hogares con nosotros mismos, ¿no? Así Sí, es. así Y ahorita es. que hablaba Luis precisamente de que, bueno, acudió contigo, ¿dónde te podemos encontrar? Además de en el Departamento de Promoción de la Salud, si tienes alguna red social, alguien que se quiera acercar contigo. Claro que sí, con gusto. Bueno, les comparto Sí, mis redes sociales ahí para que hagan también difusión. Pero sí, yo soy un amante de la salud pública. Me gusta mucho. Bueno, me ha gustado desde que
tuve la oportunidad de trabajar en esto y creo que desde ahí, justamente desde estas áreas, podemos generar muchos de esos cambios porque nuestros objetivos no van centrados desde un ámbito de salud pública o desde promoción de la salud, no van únicamente a una persona, sino van a generar un entorno diferente y que justamente a través de esa modificación de los entornos, la toma de decisiones de las personas que habitan esos entornos sea más sencilla, sea más fácil. Correcto. Porque si pensamos o le apostamos todas las fichas a generar cambios en la toma de decisiones de una persona sin cambiar lo que tiene alrededor, eso no va da a funcionar. Y fíjate que tengo otro ejemplo, lo Ajá. recuerdo mucho, de un paciente, que era un paciente que le dicen, paciente, usted pues tiene diabetes. Ajá. Entonces su alimentación es esto. El paciente se va bien sensibilizado con lo que le dice el médico, la enfermera y el nutriólogo, pero nada más es el paciente. Ajá. Llega a casa y resulta que en la casa le dice el esposo, ya llegué a comer, ¿qué tenemos de comer en la casa? No, pues hoy la familia vamos a comer pizza y refresco. Pues, ¿qué es el paciente? Comer. Pues comer, Claro. porque no está sensibilizada la familia, la esposa, el esposo, la Exactamente. pareja, los hijos, y entonces, pues, como que de nada sirve, ¿no? Pues sí, así Sí. es. Entonces, la importancia de, dices tú, el mismo autoconocimiento, y entonces ya de ahí voy viendo, entonces ya con la familia y pues a una colectividad. Sí. Sí. Regálanos tus redes sociales o dónde te podemos encontrar. Bueno, no sé si hay oportunidad, porque no Sí, me las sé. las Digo, ponemos al final ajá, si que quieres, las puedan colocar pero ahí. las puedes ahorita comentar y las ponemos ahí en el video. Perfecto. Bueno, pero en Facebook está como Hugo Ortega. Ahí sí, ese sí me la sé muy. Hugo Ortega y pues ahí también en Instagram, ahí ponemos la cuenta. Te podemos encontrar ahí. Claro que sí. Pues muchas gracias, Hugo. De verdad fue algo muy emotivo, bueno, muy de aprendizaje también, porque luego a veces nosotros pues no sabemos todo, la verdad no sabemos todo y estamos aprendiendo de todos los invitados que vienen con nosotros, a los psicólogos, a los nutriólogos, a los médicos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Le agradecemos también allá a Sol Leiva por haberte pues prestado, ¿no? De este momento de información para que todas y todos los compañeros de ISAPEC pues puedan estar viendo y se lleven esta información a casa. Claro que sí. No, Muchas yo, gracias. Con gusto, cuando gusten. Sí, ¿no? Estamos a la orden Claro y que sí. gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Pues no, pues nada, igualmente a todas y a todos hay que seguir las recomendaciones nutricias de los expertos y pues ahí estamos, Hugo, un placer que estés aquí. En Conexión Sí. 37. Muchísimas gracias. Sigan las redes sociales. Todo este mes tenemos eventos. Ya prácticamente estamos terminando este mayo ya, que fueron muchos eventos para el programa de bienestar. Y pues solamente decirles que sigan las redes sociales. Nos encuentran ahí en Sensa 37, en podcast Conexión 37 para que puedan escucharlos y nos estaremos viendo en el próximo podcast y el live que estaremos haciendo el próximo lunes. Nos estaremos viendo. Muy buena tarde. Saludos. Luego.